Bueno, vamos a Así que empezar, bueno. porque hoy tenemos un disco denso y como habíamos hablado el otro día, en una de esas por ahí no nos alcanza la hora, pero bueno, veremos hasta dónde Puede llega, vos ser. dirás Uy, me después. olvidé el reloj. Bueno, bueno, bueno. Dale. No, no hay problema, son exactamente y 10. Sí, sí. No hay drama, y si no, dejamos donde dejamos y la próxima lo terminamos, pues, no hay No, problema. no, 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 no. Lo hacemos en dos partes, si no. Dale. O en dos partes, por eso lo decidís Sí. vos. Bueno, Qué lindo disco, por Dios. Ahí estuve bueno, leyendo lo por que me habías supuesto. mandado. No, 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 lo del productor, Ah, bueno, ese el es un libro. discográfico. Ah, Impresionante. Nómbralo, nómbralo, porque la verdad que fue impresionante. antes de empezar quiero hablar un segundito de eso, porque en el año 66, a comienzos del 66, se va el técnico de grabación anterior, el que estaba hasta Rubber Soul, Mm. y entra el señor Georg Emmerich, que fue el tipo que revolucionó en una gran medida, fue uno de los que colaboró para eso, porque terminó siendo el ingeniero de sonido de los discos de los Beatles desde el 66 en adelante. Y él introdujo una serie de cosas que vamos a ir viendo cuando vayamos desgranando el disco. Y un sonido absolutamente nuevo para los Beatles. Y hay un libro que salió, porque el tipo este murió hace, no sé, 2 años más o menos, no me acuerdo Ah, exactamente, hace pero poco. no hace mucho, hace poco. Sí, 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 Y, sí, sí. y salió su libro, Mm. y era excesivamente caro. Yo me acuerdo que averigüé, era carísimo en Ajá. su momento, por lo tanto no estaba al acceso de todo el mundo. Bueno, a mí me lo regaló un amigo, me lo mandó por ebook, y desde hace 6 meses que estamos con este despelote, nadie sale a comprar libros ni nada, por supuesto, pasó el tiempo, así que me vino bárbaro y lo compartí con la gente que le podía interesar, para poderlo ver en un ebook o en una tablet. Bueno, este libro tiene, por supuesto, definiciones, anécdotas, datos técnicos, datos íntimos, pero íntimos de lo que es la música, de la grabación, el clima Claro, de en los cada, de ensayos. cada tema. Sí, 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 de Es temas muy largo, es un libro específicos. Sí, de sí, sí. 400 páginas. El libro se llama El Bueno, sonido bueno. Beatle de, Mm. de Georg Emmerich. Así que, bueno, el que lo quiera lo puede googlear, porque ahora posiblemente hasta se pueda bajar de internet. Para el que no lo puede comprar, Bueno, o y si no, sabemos que... me mandan un mensaje y se los paso por mail. Ah, bueno, claro, yo te lo mandé a vos, claro. Por eso está bien, pues se lo Sí, pasás, sí, porque sí. total, en PDF pesa 2 megas, no pesa nada. Y Sí, se lee sí, muy sí, sí, cómodo sí. desde una tablet Sí, o sí, un sí, bueno. iPad, cualquiera de esas cosas. Bueno, muy bien. Entonces, la cosa empieza en 1966. Cuando terminó de salir el disco de Help, de Rubber Soul, Rubber Soul. eh, Rubber Soul comienza este recambio de técnico de sonido, y lo que se nota mucho en el disco, voy a empezar a hablar de lo que es la atmósfera del disco. Yo O sea, particularmente lo trabajaba, ¿cómo, recuerdo, cómo es el nombre de este técnico? Para... se escribe Geof, Geoff, Sí, Geoff eh, Emerick, Emerick, Emerick. Geoff Emerick. Emerick. Que Sí, trabaja, cualquiera lo puede empezó a googlear, el trabajar, técnico de sí, sonido, ingeniero de sonido de los Beatles desde el 66, George Emerick. Bueno, sí, sí, sí. decía, una de las cosas o lo primero que Que salta a la empezó, no, que vista, empezó, sí, empezó a trabajar paralelamente con a Revolver, empezó con Revolver, en esa sí, época, pero cuando se empezó a grabar Revolver. Sí, pues trabajaba está la fecha, ahora no recuerdo paralelamente la fecha, pero es por con ahí. George Martin. Empezaron a trabajar paralelamente con George Martin. No, con George Martin trabajaron todos, porque George Martin no participaba mucho en la mezcla. George Martin participaba fundamentalmente en la parte de Ajá. arreglos, aunque Ah, metía lo de bien. edito en la consola, pero digamos, él nunca fue el ingeniero de sonido, Ah, pero era el que bueno. sugería todo, porque, digamos, el ingeniero de sonido no es lo mismo que el arreglador o que el... George Martin era una especie de quinto Beatle porque hasta tocaba a veces, y Claro. arreglaba y hacía un montón de cosas y sugería cambios y algunas cosas de sonido las sugería,
pero el técnico realmente, el que laburaba en la consola y que mezclaba y que experimentaba, ese es el ingeniero de sonido, es un laburo muy específico. Y y ojo los que lean el libro, cuando lean el libro, cuando nombra a George, no está nombrando a George Harrison generalmente, lo está nombrando a George Martin. A George Martin, sí. Aviso por la duda, porque no, cuando habla, pues estuve con George, que enseguida. No, se nota, no, por eso te digo, por eso te preguntaba si trabajaban paralelamente, ¿no? No, obvio que trabajaban paralelamente, pero el técnico, el que cortaba el bacalao, digamos, el que conocía bien la cosa, era Emmerich, pero claro, el capo musical de la música ahí era Martin, porque era el arreglador, inclusive las partes de piano, que ellos no podían tocar porque no tocaban todavía bien el piano, las tocaba él. Son cosas distintas, No cualquiera puede sentarse en una consola y mezclar discos a ese nivel, no es fácil. Claro. Bueno, decía, recuerdo muy bien lo que a mí me provocó y le provocó a todo el mundo, porque hoy recibí algunos mensajes de gente que quería escuchar la charla, gente que ya participó en otras, que decían mi disco favorito, qué sé yo. Claro, muchos de esos son músicos, entonces perfectamente entiendo lo que deben haber sentido cuando escucharon el disco por primera vez, porque fue lo que me pasó a mí. Hoy se lo contaba a una persona también, que yo lo compré cuando tenía menos de 11 años, que sí, ya creo que lo dije una vez, con la platita que ahorré, que me daban unas tías viejitas que yo tenía. Cuando entré a la disquería, antes en las disquerías había una cabina donde vos llevabas el vinilo y lo probabas, si te gustaba y lo comprabas. Cuando escuché, yo venía de escuchar, lo último que había escuchado hasta ese momento era algo de Help, porque aclaremos que el disco acá salió hacia fines del 66 o principios del 67, salió un año después. Claro. Yo venía de escuchar Help, a lo sumo algún tema de Help. Cuando escuché el sonido de Revolver me explotó la cabeza, y no te digo cuando llegué al último tema que era Tomorrow Never Knows. Bueno, ahí me salía humo. ¿Qué pasó? Claro, porque veníamos escuchando todos temas de la Beatlemanía, y Rubber Soul, que fue el long play anterior, recién yo ya lo había empezado a escuchar por la radio, era muy chico, claro. ¿No? Pero quiero decir, todavía yo estaba escuchando los temas de los primeros discos todavía. Cuando voy y me compro mi disquito todo orgulloso y aparece eso, era otro mundo. Y si uno lo escucha hoy, se da cuenta. El sonido del disco es, primero y principal, características fundamentales. Guitarras de otro estilo, o sea, había otras guitarras distintas, pero fundamentalmente, aparte de usar Stratocaster y muchas 335 Epiphone, que algunas ya las usaban, pero las empezaron a usar con un sonido distorsionado, con efectos de sonido que hasta ese momento no usaban. Ustedes escuchan qué sé yo, Taxman, por decir algo, escuchan She Said, Dr. Robert, And You Better Can't Sing, todos esos temas, las guitarras están absolutamente distorsionadas. Ninguno de esos sonidos, ni el seteo de la ecualización, de la configuración de sonido de esos temas, obedece a los temas anteriores. Si vos estás en un escenario y tenés que tocar estos temas, normalmente los pones todos juntos, porque si no, tenés que agarrar el amplificador y cambiarle todo y tardas un montón de tiempo, porque es otro sonido. Ahí realmente cambia el sonido de los Beatles. Ya en Rubber Soul hubo un apronte para eso, pero en este disco es notable la diferencia. Cualquiera puede hacer la prueba. Escucha Rubber Soul, termina Rubber Soul, escuchen Revolver. Eso es otra atmósfera totalmente distinta, mucho más dark, más dark en el sentido de un sonido más pesadito, más picante. Hay un montón de cuestiones aleatorias que ahora vamos a ver que aparecieron. Es el disco que las podemos hablar ahora si querés en cada canción, con respecto a lo que son los efectos de sonido. Y bueno, música. Vamos por cada canción. Sí, es el disco está bien, lo vemos en cada canción. Porque ¿no? ese concepto. Sí, ese concepto en este disco de sonidos aleatorios. Los Beatles en esa época empezaron a escuchar un poco más de música, un poco antes de esto, y de música inclusive clásica, que ellos no escuchaban. Y de la música clásica
sobre todo Paul, le interesaba mucho escuchar a la música clásica, entre comillas, moderna, lo que llamaba la música moderna, que la música contemporánea, la música concreta, la música dodecafónica. Y a Lennon también le empezó a interesar. Ahí también les explotó la cabeza, porque esa música, el 98% de la gente no la conoce. Es más, muchos músicos no la escuchan, esa música, porque es difícil de digerir, muchas disonancias, sobre todo si es dodecafónico, ¿no? Pero también hubo muchos experimentos con instrumentos extraños hacia la década del 30, en la época de John Cage y todos esos músicos muy, digamos, del siglo XX, pero muy avanzados. Sigue siendo avanzado para el oído nuestro hoy en día, si escuchamos eso, ¿no? Entonces, bueno, eso influyó mucho en este disco, y vamos a ver, cuando escuchemos algunos de los temas, cómo van apareciendo esas cosas. Y repito, por ahí, en una de esas, hoy, no nos llama tanto la atención, pero nuestro oído se fue educando, se fue ablandando, se fue alimentando con música, y estamos hablando hace 50 años, es decir, más de 50 años. Entonces, en 50 años uno hay cosas que ya no le sorprenden, pero en ese momento era sorprendente, y yo lo recuerdo hasta en el cuerpo, sentí como temblores cuando escuchaba eso, estaba en la cabinita de la disquería escuchando eso, y me volví loco, dije, ¿esto qué? Claro, yo esperaba algo Gilabio, qué sé yo, Hard Day's Night, ¿no? Sí, no, bueno, igualmente ya venían como dando, venían dando como indicios de lo que iba a suceder, ¿no? Fue el disco desencadenante de todo lo que vimos anteriormente, eso es lo que pasó. Sí, ahí digamos que se formaliza, porque hay temas de Rubber Soul que ya están en esa línea, pero en donde se formaliza realmente el sonido nuevo de los Beatles, el sonido que yo le llamo la etapa intermedia de los Beatles, la etapa intermedia, la etapa psicodélica, le llaman algunos, y bueno, la parte del medio que para mí es muy, muy, muy interesante. Ahí termina la Beatlemanía, y también termina la Beatlemanía porque en esta época, los Beatles dejan de tocar en vivo. Yo voy a poner un dato, el dato siguiente, que en vivo dejaron de tocar en agosto, justo cuando sale Revolver. Cuando sale Revolver, automáticamente ellos hicieron el show en Candlestick Park, en San Francisco, en agosto del 66, que fue su último show. O sea, sí, también tuvieron el problema. Sí, ya venían con problemas en Japón, ¿te acordás que tuvieron problemas en Manila, hubo un quilombo bárbaro con por eso, Ryanair, fueron un montón de causas por las cuales los Beatles dejaron de tocar en vivo, y ya se habían endulzado mucho desde Rubber Soul, o sea, desde un año antes a que saliera Revolver, o unos 8 meses antes, con el tema de estudio. Ya no quisieron volver a tocar más en vivo. Por supuesto que estos temas estaban explorando justamente las novedades, o sea, sobre todo Paul, claro, que le interesaba el tema de la búsqueda de nuevos sonidos y de grabación. Era mucho más cómodo, se ganaba la misma, más plata, esto lo dicen ellos, se ganaba Harrison, eso más, claro, investigábamos, aprendíamos mucho más, estaba muy estresado, Harrison sufría mucho tocando en vivo, él decía que tenía pánico escénico, a veces, y sufría mucho. Y bueno, entonces no era vida realmente. Y los tipos, en este momento... John Lennon que se venía quejando de su vida también. Lennon también, bueno, Lennon tenía unos quilombos familiares tremendos. Bueno, pobre Lennon, claro. Entonces, y ahí empieza una etapa que a la vez es mística también, en algún sentido. Si bien el más místico siempre parece que viaja a la India y empieza a explorar. Eso fue más adelante, pero claro, Harrison había conseguido, ahora vamos a ver cuando lleguemos a uno de los temas que aparecen un par de instrumentos. Le sumamos un poco de ácido también y hacemos una gran combinación y sale Revolver. Ahí empezó. Porque las drogas, a ver, hay drogas y drogas, es decir, la marihuana forma parte de la canasta familiar, y ya desde esa época, digamos, eso no, pero sí empezaron a probar
otro tipo de alucinógenos como el ácido lisérgico, o sea, el LSD, y ciertas anfetaminas que, por supuesto, que no fueron ellos los que la promovieron, sino que estaban entre gente que le daba todo eso. El movimiento pop que había en Inglaterra y los ambientes intelectuales que empezaron a frecuentar, eso corre. Porque obviamente que el LSD y el hashish y todo eso siempre fueron drogas de una cierta clase social. Claro. No cualquiera le daba eso. Entonces ellos pasaron a ser ahora, ya no eran más hijos de trabajadores de Liverpool, ya los tipos estaban en otro nivel y entraron a probar esas cosas, que en muchos casos a mucha gente le ha servido para despojarse de los frenos inhibitorios internos y poder quedar más libremente, porque a veces el funcionamiento de la cabeza necesita algo externo para soltarse un poco. Bueno, no es que uno haga la apología, pero bueno, es así. También así como empieza, se larga, si se puede. Sí, no, yo igualmente creo que, como siempre lo dije desde un primer momento, igualmente ya eran genios dentro de un gran genio llamado Beatle. O sea, más allá de la droga, yo creo que ya es algo innato, o sea, no tiene lo tenían incorporado. Lo tenían incorporado. A un idiota vos lo drogas y sigue siendo un idiota drogado, no es un músico, no, es decir, el talento vos no lo ganás con la droga. Hay boludos que creen eso, claro, seguro. Yo creo que claro. Bueno, empezamos con Taxman. Bueno, vamos a empezar entonces. Taxman es un tema que empieza... ¿Qué álbum, por Dios? ¿Qué álbum, por Dios? Taxman, el disco empieza con Taxman, que es un tema que es compuesto por Harrison, le dieron el primer tema del disco a Harrison, donde Harrison toca... George Martin consideró que era un gran tema como para ponerlo ahí primero y... Sí, es un lindo rock, bastante bien hecho y poco previsible, porque el rock lo que tiene que es muy previsible en general, pero es un rock poco previsible, con un muy bueno, que lo hizo Paul. Paul tocó la primer guitarra, Harrison hizo la guitarra rítmica y el bajo, por supuesto, sobregrabado. Otra de las cuestiones por las cuales no podían hacer estos temas en vivo. Bueno, vamos a ver si se escucha. A ver, un poquito, aunque sea. ¿Se escucha de ahí? ¿O me acerco más? Está bien. Acá viene el punteo de Paul. Bueno, vamos cortando un poco. Impresionante, sí. Bueno, vamos viendo. Bueno, también ese tema ya venían sí. ¿Me escuchás? Sí. Ya venían de los dos discos anteriores. El primer tema siempre con un golpe así como con un sonido raro. Viste que ya lo habíamos visto en Robert Soul o sea, el primer tema como que con un golpe, como para llamar la atención del disco, ¿no? Es que eso tiene que ver con la poca tecnología que había en la época, porque el tema 1 del lado 1 era el primero que ibas a escuchar. No es como hoy que uno baja la música, ahora no hay tema 1, ni lado 2, ni pito, no hay nada.
Pero en esa época, Claro, era el primero que vos ponías para escuchar. Claro, ese recurso de usar el primero con un golpe, ¿no? Claro. Golpe, ¡pum! It's very hard. Por ejemplo, ya lo habíamos visto en otros temas, ¿no? Es que es la entrada al disco, es como si vos tocaras un show. El tema que tocas a la entrada es tan importante como el de la salida. Ahí no podés fallar. Es decir, psicológicamente es muy importante eso. En el medio pueden pasar muchas cosas, pero el primero y el último... el principio y el final, sí, claro, siempre es lo mismo. Sí. En el baile también. Y bueno, supongo que sí. Bueno, final. Supongo que sí, si vos empezás a esa escena y bailás bárbaro y terminás bárbaro, está todo fenómeno. Pero si empezaste mal, ya sonaste. No. Porque ya te miran de otra manera. No, pero ese leitmotiv, ¿no? Ya lo venían como recurso, ¿no? Sí. Para pegar con el primer tema, ¿no? Ese golpe primero. Y si se escucha, estas guitarras estridentes, con un sonido y con eco y con un montón de efectitos que tienen, hasta ahora nunca se habían escuchado en esa ecualización con los Beatles. Eran mucho menos estridentes, digamos, mucho menos. El solo de Paul, te hago una pregunta del desconocimiento. Ese solo que escuchamos, ¿no? Ahí en el medio en Taxman. ¿También fue producido así con el tema de la velocidad de la cinta? Pues lo noto como muy rapidito, ¿no? Eso mirá, en el grupo lo toca Jorge, vos lo he tocado yo alguna vez, se puede tocar perfectamente. Se puede tocar. Sí, no, porque hay cosas, te voy a explicar, cuando se habla de trucos, estamos hablando de cosas que normalmente no se pueden tocar de a uno. Porque el problema de los Beatles, que nunca fueron 4, siempre fueron más de 4 en las grabaciones, entonces, solamente algunos temas se podían tocar en vivo, porque el resto había trucos. Las partes de piano, está lleno de pianos tocados a 4 manos, o tocado un piano, por ejemplo, vos tocas el piano, después una parte, y después te ponen la otra con auricular y le grabás otra encima, pero resulta que sale en una pista. Y decís, ¿cómo se puede tocar todo esto? Y no se puede a veces. Lady Madonna, In My Life, bueno, muchas cosas están trucadas. Tocaban más lento porque era muy difícil, entonces después le aumentaban, pero... Si se puede tocar, se toca. Esto se toca en vivo. No cualquiera hace bien este tema, porque es un tema complicado, porque tiene buenos coros también, y hay que tocar, hay que tocar y hacer coro a la vez. Pero se puede hacer en vivo. Nunca lo hicieron los Beatles en vivo, porque en esta época ya no tocaban más en vivo prácticamente. Ya lo dijimos al principio. Bueno, Eleanor Rigby. Vamos al segundo tema. Segundo tema, Eleanor Rigby. Eleanor Rigby es un quinteto o sexteto de cuerdas, con una melodía, mejor dicho, una melodía fantástica, un poco dark, un poco oscura, triste si se quiere, escrito sobre una inscripción en una sepultura, una tumba, y ese aire así medio... ¿Qué le pasó a Paul? No, él encontró una sepultura que decía Eleanor Rigby y tenía toda una pequeña historia, como tienen algunas lápidas, ¿no? Y pensó en una historia y la relató. Ahora, para que fuera más gótico el asunto, que sonara así más oscuro, se le ocurrió a George Martin meterle un cuarteto de cuerdas. Él ya había tenido un gran acierto poco tiempo antes con Yesterday, metiéndole cuerdas. Es la segunda vez que el tipo mete. Y después lo hizo otras veces más, pero digamos, las melodías de Paul, que son tan redondas algunas, porque esta también es otra de las grandes melodías de Paul. Y en Michelle no hubo, pero podría haber habido, pero digamos, esas melodías tan redonditas, tan perfectas de Paul, dan como para acompañarlas a veces con cuerdas. Sí. Y es maravilloso. Yo tuve la suerte hace poco de poderlo hacer, y lo subí, creo que a vos te mandé el video, con Abbey Road, y lo hicimos con contrabajo, 2 violines fundidos en una guitarra, con las cuerdas bordonas, con las cuerdas de graves, y el resto de los violines los toqué yo con el sintetizador, y sonó muy bien. Ahora, cuando tuve que armar el arreglo y vi lo que había hecho el tipo, la verdad, qué maravilla el tipo, qué sencillez, con qué poca cosa hizo un arreglo que suena espectacular. La verdad que
es una maravilla. Eso para mí es uno de los grandes temas de los Beatles también, Eleanor Rigby. No es tema, nunca tuvo éxito, obviamente. Nunca tuvo éxito masivo. No, éxito masivo no. No, pero la creación fue única. Aparte, volvemos siempre a lo mismo. El clima que va generando el disco, después de Taxman, poner Eleanor Rigby, es un cachetazo. Terrible. Nunca supe por qué el long play se llama Revolver, pero para mí es un tiro, ¿viste? Es un tiro. No, yo sé por qué se llama Revolver. Bueno, no es por el tiro. No, yo no digo que sea por eso. Vos sabés que siempre creí eso, ¿no? Y después leyendo, investigando, ¿no? Sí, no, yo no sé por qué se llama Revolver. Pero algunos lo deben saber, los fanáticos lo deben saber. Después, cuando quiera lo explico. Ahora, mira, es muy sencillo. Es el disco que gira. Entonces, es el movimiento del disco que gira. Pero eso es revolver, no revolver. Bueno, pero ese es el significado. El significado es el revolver, sino... No, es el girar del disco. Revolver. Por eso es. Entonces le pusieron nunca Revolver. Supe, por eso. Nunca supe. Pero yo lo relacionaba como interpretación libre mía. Digo, también, en realidad, acá sacaron un revólver y le pegaron un tiro a la Beatlemanía, pensaba, pero por una imaginación mía, no por... Nadie me lo dijo. Yo también lo pensé. Y después, bueno, por supuesto, estuve leyendo y ese es el significado. Claro. Bueno, vamos a pasar al tema siguiente. ¿Querés? Dale. Si querés escucharlo un poco, lo escuchamos. No sé, pero si no, nos vamos a atrasar mucho si escuchamos un tema y comentamos uno. Sí. Vamos al tema siguiente. Para mí el tema siguiente, que es I'm only sleeping. I am only sleeping. Solamente estoy durmiendo. Pobre John. Bueno, ese es un tema... Se está quejando mucho John Lennon. ¿Cómo? Es un tema... Se está quejando mucho John Lennon. Claro, pero es un tema que se destaca por ¿cómo te puedo decir? Por una gran introspección, pero sobre todo un olorcito a falopa. Sí. John Lennon está diciendo, me la paso volando, ¿no? Durmiendo. Claro, no sé, claro. Y como es, tiene unos coros muy sutiles, muy lindos también, en una tonalidad extrañísima, está en mi bemol. Sí, totalmente. Está en una tonalidad extrañísima, se debe que haber bajado las guitarras un semitono, porque nadie toca en si bemol. Y tiene acá una de las cosas que íbamos a hablar, que es uno de los efectos que aparece con Emery y con otra gente. Ellos afanaron la idea de John Cage, John Cage era un músico, digo para la gente, pues seguramente vos habrás escuchado hablar de él, pero John Cage era un músico de los llamados clásicos contemporáneos, que empezó a trabajar con cintas, hacía música electrónica. Claro. Bueno, ¿qué hicieron los Beatles acá? En la parte del que quiera escucharlo, esto lo puede probar, ahora lo podemos escuchar un cachito, las guitarras al revés. Sí, un cachito sí, porque es tremendo. Graban, claro, la guitarra en reversa. Los punteos son guitarras al revés. Lo vamos a escuchar porque mucho más no hay que decir de este tema. Es esto solo, pero podemos escucharlo. Es la característica de este tema y es lo que le da la invención a o sea, el toque innovador a este disco, ¿no? Esto de las guitarras y de las cintas al revés, ¿no? Las guitarras están grabadas al revés. Que no son producto de Satanás. Era una técnica. No. Vamos a adelantarlo para la parte de la guitarra. Ahí va. A ver, el otro día se escuchaba mejor, ¿viste? Ahí. Y ahora no se escucha nada. Ahí viene el punteo.
Bueno, ahí se escuchó, si es que pasa de lo poco que podemos manejar el audio por este medio. El tema es que en vez de hacer un punteo normal, como cualquiera lo podría hacer, si improvisáramos en ese tema, podemos meter un punteo razonablemente normal o acorde a una variación melódica sobre el tema original. No, los tipos metieron... Y eso fue la primera vez que metieron cintas al revés en punteos de guitarra. Jamás imposible tocar en vivo esto. No, es que acá ya es imposible tocar un montón de cosas. Es decir, tocarlo igual. Porque vos podés tocarlo, excepto las partes que son imposibles de hacer, vos le podés hacer un punteo normal, una improvisación normal, se puede, así, ya está. Pero no se puede hacer... bueno, hoy existe lo que se llama la secuenciación. La mayoría, los Rolling Stones ya en el 90 y pico, cuando los vi yo, tocaron con secuencias, tocaron con playback. O sea, parte de lo que hacían estaba grabado, ellos encima tocaban otras cosas. O sea, pero en esa época... Para que se nos van los seguidores si empezamos a hablar de los Stones. No, pero está bien. Los Beatles lo harían también si tocaran. Nadie toca sin de los grupos grandes. Sí. Obvio, más vale. No, y no es una crítica, vale. Quiero decir que en esa época era imposible tocar con una secuenciación. No, increíble. Lo que no increíble. Podía, Aparte lo que pesaron los tipos, ¿no? Esto de usar las cintas de acelerar, de ralentar, de modificar, una cabeza. Sí, no, infinidad de cosas. Strawberry Fields se hizo con pedazos de cinta que tenía Lennon tirada. Y la fueron cambiando y no le entraba las tonalidades, porque una la tocaban en una tonalidad, otra en la otra, y la aceleraron, le subieron el coso, las pegaron, salió Strawberry Fields. Uno de los temazos. Claro, mirá qué tema, ¿no? Y la de Abbey Road es un montón de cintas pegadas de distintos pedazos que habían quedado de la cena, ¿viste? Como al otro día que juntás todo lo que sobró, lo pusiste arriba de la mesa. Claro. Pero fue lo mejor que hicieron. Lo mejor que hicieron. Es fabuloso, pero porque había cosas buenas, las juntaron, pero eso es tecnología también. Obviamente hay que tenerlo, no es que por la tecnología. Pero acá en 1 o 2 años de diferencia en esta época había grandes diferencias tecnológicas. La cosa avanzaba todos los días. Es decir, era muy rápido el avance tecnológico en esta época. Sí. Bueno, entonces ahora vamos al próximo tema que se llama Love You Too. Love You Too es un tema donde aparecen... ¿No? ¿Me equivoqué? Temón. Sí, temón, dije. Entendí, digo, me equivoqué del tema. No, Love You Too. Es un tema donde Harrison vuelve a insistir con la cítara y las tablas indias. Vamos a ponerles un poquito del comienzo del tema, simplemente para escuchar eso, aunque sea de la... Just go so fast. I tell you around this fast. You don't get time to linger so on Bueno, es obvio, obviamente, que ese tema era imposible tocarlo en vivo hoy, inclusive. Te transporta. No, yo de ese tema en vivo se los escuché a los Beats tocar en vivo y me reventó la cabeza, pero cuando yo digo no se puede tocar en vivo, digo no se puede tocar de a 4. Tenés que tener más músicos en el escenario. Porque hay
instrumentos orientales, tenés tablas, tenés un montón de instrumentos de percusión, tienen que estar los músicos originales del grupo, porque uno esté en otro lado, pero, y aparte todo lo demás, es muy difícil, ¿no? No se puede hacer de a 4, ahora, sí, lógico, si tenés 2 o 3 músicos invitados, sí se puede hacer, pero hay que tener ciertos instrumentos que no todo el mundo tiene. Sí, yo me acuerdo de, bueno, lo toca Patricio Pérez. Sí, pero vos sabés que no sé si hay mucho acompañante, alguno debe estar ahí en la consola de sonido, este tema pero la verdad que... Puede estar el bajo y después hay instrumentos de tablas y cosas que son todos orientales. Hay temas donde los Beatles no tocan. Hay un par de temas en toda la historia de los Beatles donde los Beatles no tocan. Es decir, no sé, después me acordaré algunos, pero hay un par donde los Beatles directamente no participan, porque no hay instrumentos de ellos. Qué sé yo, claro, sí, pero totalmente. yo quiero aclarar, cuando digo estos temas no se pueden hacer en vivo, estoy diciendo no se pueden hacer en vivo con la formación de 4. Totalmente, original. Totalmente. Si necesitas una cítara, viene un tipo a tocar la cítara, o la toca uno si se anima, y si la parte de uno queda vacía, viene otro invitado, pero ya tenés que entrar a pensar en 5 o 6 personas. Claro, estamos pensando en los Beatles en la misma época, totalmente. Nosotros también hacemos lado de Abbey Road y somos 4, pero querés que te diga la verdad, para que suene 10 puntos tendríamos que ser 8 tipos arriba del escenario, para que suene, que no falte nada, ¿viste? Tendría que ser 8 tipos por lo menos. Porque bueno, lógico, un día me pueden invitar a mí a tocar también. Cuando quieras. Es que más de una vez te lo dije, pero bueno. Sí, yo no me animo, lo voy a piano, decir, yo no me animo. Y yo así no tengo que estar con la guitarra y el piano colgado, me vuelvo loco. Bueno, ay, mi amor. No, pero lo haces bien, lo hacen bien, no me necesitan para nada. Aparte los Beatles no incorporaban mujeres. No, para nada, mejor. Mejor porque trae problemas, confusiones trae, nada, distracción. Ay, me muero. Bueno, vamos al próximo tema, voy a ponerlo simplemente para escuchar el primer acorde. Ay, sí, qué hermoso, qué bello. No, vamos de nuevo, se escucha mal. ¿Vamos de nuevo? Vamos de nuevo, sí, arrancamos de nuevo, es mi tema preferido. Espera un segundito porque... Ahí va. Bueno, ahí fuimos. El tema llamado Aquí, Allá y en Todas Partes. Otra melodía linda de Paul, muy... Es el tema muy Paul. Bien Paul, bien romántica. Paul. Mira, yo el otro día, este tema yo lo escuchaba cuando era chica, pero si vos me decís, o sea, uno que no sabe nada de los Beatles, que no sabe que está en el disco Revolver, y dice, bueno, este es un tema de Paul McCartney, yo voy a decir, bueno, ¿qué lo compuso? ¿En los años 90, en los años 80? Porque tiene un sello muy característico de Paul McCartney, es muy Paul. Es un tema muy preciso. Sí. Muy lindo tema, muy sencillito, con un arreglo de voces que hace
las voces ahí producen, es como una especie de cama o de cuna que va llevando la canción, la melodía por abajo así, la va transportando. Es muy típico en los Beatles, es muy típico de Paul también, pero los Beatles hacían mucho, muy lindas melodías con un colchoncito abajo de voces que va llevando, y esto produce una sensación, una sensación psicológica de mucho placer, de mucha suavidad. Sí, a mí me ahí resulta está, así. esa es la palabra, sí, es placentero, tal cual. Sí, sí, vos decís, vos lo escuchás, sí, sí. No, y te causa placer, no es violento, ¿viste? Es como que es llevadero, tal cual. Es el tema, como pasó con Michelle, con Yesterday, es la perlita negra del álbum Revolver, es como que es el temita Paul. Viste que siempre hay un temita Paul también. Bueno, en este disco hay dos por lo menos temita Paul. Así bien típico. Hay otro. Y te diría tres, porque después vamos a caer en otro, pero sobre todo estos dos. Sí, totalmente. Y hay otro más ahí, porque en este disco Paul hizo unas canciones muy, muy personales. Después vamos a ver, porque vamos a ir llegando a otras. Bueno, la que viene ahora, después de este tema, es Yellow Submarine. Yellow Submarine es un tema que para muchos era una canción de sobra en el disco. Pero fue un momento donde querían hacer una canción infantil y divertirse. Entonces hicieron las sesiones pensando en eso. Esto después dio lugar al dibujo, a la película que todos conocemos, ¿no es cierto? Y acá se utilizó, y es interesante este tema por esto, simplemente por esto, no por el tema en sí, es un tema muy de los flojitos, digamos, de lo más flojito de los Beatles. Pero, sí, la verdad que es un tema. Pero tiene algo muy interesante, que es la introducción de sonidos aleatorios, FX, o sea, efectos especiales, y sonidos públicos. ¿Qué quiere decir? En Submarino Amarillo aparecen ruidos detectables de objetos, frenadas de autos, sonidos acuáticos submarinos para ambientar el Yellow Submarine, ¿no? Un megáfono. Y lo que hoy llamamos FX, que son efectos especiales. Esos efectos especiales de sonido, ¿no es cierto? Bueno, todo eso apareció en este disco, y yo le doy un crédito a este tema por el hecho de haber sido donde se animaron a meter cosas que después las fueron metiendo en otros temas. En este tema, que es un tema inocente, infantil, que dio lugar a un dibujo, a un film que fue de dibujos, como todos sabemos. Es un tema amable, medio tontito si se quiere, pero bueno, hay varios temas de los Beatles que son así, no muchos, pero hay algunos, pero también tienen su público, y sirvió también comercialmente, porque se vendió mucho Submarino Amarillo, el disco. Se vendió mucho. Bueno. Mucho. Es decir, hay temas que a uno no le gusta, ¿no? Pero se venden más que otros, así que bueno. Obviamente se vendió, qué sé yo, más que, qué sé yo, que Only Sleeping, por supuesto. Es mucho mejor la otra, pero bueno. Sí. Él fue compuesto por Paul, y bueno, siempre ellos respetaron que un tema lo tenía que cantar Ringo, ¿no? Entonces lo canta Ringo. Claro, porque generalmente Ringo tenía que cantar un tema, pero por una cuestión también de variación vocal, ¿no? Ringo tenía una voz particular, Ringo no cantaba mal, tenía una voz muy distinta y quedaba bien dentro del disco. Harrison estaba cantando más que antes, entonces ya no es solamente una voz o dos que pueden llegar a cansar. Tiene una voz como presionada, no creo que él tenga muchas virtudes. Tiene una voz como presionada, no tenía una virtud para cantar, Ringo. Pero ojo que después hizo temas muy lindos, Sí, no. Después como solista, yo no me imagino la canción repiola. cantada, por ejemplo, With a Little Help from My Friends, por Paul ni por John. Para mí es Ringo, y la cantó Bárbara. La cantó Bárbara. Así que bueno, entonces... verdad. Acá vamos a escuchar a ver la parte de los efectos especiales, si querés un poquito. Bueno. Ahí se escucha el mar, ¿ves? No sé si se llega a escuchar con esto. Sí, bueno. El sonidista no nos ayuda.
obviamente que para escuchar en detenimiento este tipo de sutilezas habría que escuchar la música con alta fidelidad, ¿no es cierto? Porque ahí va. We all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. De que se escuchan ruidos públicos, gente hablando. Claro, no, sí, un montón de sonidos de público. Sí, John ahí hablando también. Usaron unos efectos con los micrófonos. Ellos, otro recurso algunos que los usaban inventaban ellos. Sí. Como es que algunos los llamaban inventaban en el libro. ellos. Volví a mencionar el libro que me pasaste porque es buenísimo. Ahí habla de esto de los sonidos raros, los llama loops, ¿no? Sí, ahora vamos a hablar porque cuando lleguemos a los discos, al tema, el loop en la parte musical se entiende, en la parte de edición musical, se entiende como una parte de una música, una frase, un pedazo de música que vos lo repetís todo el tiempo. Entonces, ¿qué haces? Empieza y termina, ¿no es cierto? Lo cortás donde termina y lo copiás y lo pegás a continuación. Por lo tanto, es sin solución de continuidad, sigue sonando. Bueno, la música disco son loops. Yo no entiendo mucho de música disco, ni bailo, mucho menos, pero está hecho muchas cosas sobre base de loops. Y acá en este disco hay un tema con loop que vamos a ver que es el último. No sé si hoy llegamos, pero si no lo veremos la próxima. No, pero loops, paren, no, cortamos y volvemos media hora más, sí, le damos, olvídate. Lo hacemos pero completo, ¿cómo hacemos? El disco. Bueno, yo te aviso, cortás y volvemos a retomar. Bueno, vamos a hacer un tema más que ya terminamos la cara A del disco, empezamos con la cara B. Bueno, ahí se sumó Raúl, tu compañero. Señor Raúl, a ver, no lo vi, a ver, estaba Raúl, bueno, saludo a Raulito. Nombrá el grupo, claro, volví a nombrar el grupo, pasa chivo. Raúl Fernández. Me critican por la presión. NASA, Jorge Capeluto. Yo como que lo hago más yankee todo. ¿Cómo? Yo lo hago como más yankee todo. Me critican por la pronunciación, claro. Abbey Road, Margenat, Vinasa, un capo, Raúl, Fernández y Raúl. Capeluto. Ahí está. Así que, como dije el otro día, esperemos que algún día nos podamos volver a ver desde un escenario, pero bueno. Ojalá. Dale, seguimos rezando, bueno, sí, ojalá, como decía Silvio. Dale. I need to laugh, and when the sun is out, I got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk, the sun is shining down. Burns my feet as I touch the ground. Qué lindo tema, por Dios. Bueno, este tema, te aviso que me comí un tema, me comí el último al otro lado, acabo de ver el disco. Bueno, ahora lo vemos, no importa, el orden no altera el producto. Este tema también es otro tema hermoso de Paul, también con esa vena pop melódica tan linda, un tema con muy buenos arreglos vocales y un solo de piano que hizo Martin, con un pianito antiguo, que lo grabó también. El piano inglés, el Challenge. Sí, no sé en qué piano lo grabó, pero es un piano con un sonido muy raro, no es el piano normal que usaban siempre. No, es un Challenge inglés. Es un piano que tiene, ya lo habíamos visto en el álbum anterior.
Ponele, Tiene sí, sonido a con mini piano. sí, con un sonido más como más antiguito, más No, por antiguo, eso ¿no? me suenan los mini pianos del conservatorio que sonaban bárbaros, pero parecía más un clavecín que un piano, pero lindo, lindo. Pianos muy lindos eran. No sé Había en la el conservatorio, afinación, había de eso. no sé la afinación que tiene, no, estoy en duda con la afinación, tal vez lo voy a averiguar, porque creo que no tiene una afinación, tiene una afinación distinta, por eso ese sonido tan particular también. Sí, o son difíciles de afinar, porque también puede pasar eso. Pero de todas maneras, esos pianos tipo cantina, vos fijate que en los instrumentos electrónicos que tocamos ahora, vos tenés lo que se llama honky tonk piano. El honky tonk piano es algo parecido a eso, es el piano de cantina, digamos. Es el piano que suena medio así. Honky tonk. Ese es el piano de cosas. Bueno, este es el tema que no se me había olvidado. She Said, un temazo. Hermoso temón, por Dios. Ahora vamos a ver una parte donde hay cambio de compases, primera vez en la historia de los Beatles, de 4 a 3. Sí, ya me di cuenta. Tres. 1, 2, 3. 4. Bueno, eso es un dato importante, es una innovación, hasta ahora el rock y esa música no tenían cambios de compases. Yo lo recuerdo muy bien, a mí me había pasado, nunca me salía, te hablo de muchos años atrás, quería tocar She Said y siempre me quedaba con un pie arriba de la vereda y otro arriba del cordón. Pero, ¿qué pasa? Claro, hasta que un día agarré y cuando supe leer música, cuando empecé a estudiar, me di cuenta que había compases de 3 y de 4. Yo metía todo de 4 y no me entraba nunca. O me faltaba, me sobraba. Nunca me salía, pero me estaba volviendo loco, me arrancaba los pelos. Mirá que yo sacaba todo lo que se me ocurría. Pero había un problema de tiempos que no lo sabía solucionar. Bueno, era eso. Sí. Que pasa en muchos temas de los Beatles. Acá sí, hay otro tema que hacen lo mismo. Acá pusieron todo el asador. O sea, se cansaron de ver recursos y un disco totalmente innovador, pero al 100%. Es una cosa, yo creo seguro. Que, bueno, junto con el último disco de los Beatles es uno de mis preferidos, es impresionante. Sí, no más vale. Y ahí ya vimos la mitad del disco y el primer tema del disco siguiente, que fue Good Day Sunshine. ¿Querés cortar? Bien. Ay, sí, es que me pongo tan bonita que vale la pena que me vean. Bueno, a mí se me podría cortar y me hace un favor, ¿eh? No. Bueno, saludo ahí a todos los que se van uniendo. Bueno, estamos acá con el Revolver. Explicamos que es por el girar del disco. Que no era que agarraron un revólver los Beatles y empezaron. Bueno, vamos a con And You Better Can Sing, ¿qué te parece? And You Better Can Sing, dale. Las guitarras, ves, con el sonido bien de Revolver ya. ¿Qué guitarras usaban? A ver, contame un poquito. Ahora te cuento.
Ahí te cuento. Bueno. Bueno. Las guitarras en este disco usaron, por lo que yo he visto de las fotos de la grabación de Revolver, ¿no? El libro de Emmerich no lo leí todavía, por eso hay de explicar, pero los tipos en esta época empezaron a usar, ya en el 65, fin del 65, en vivo inclusive, guitarras 335, modelo Gibson 335, que eran de Epiphone. Epiphone 335 es lo mismo que una Gibson 335, que son, a ver, como la que Lennon usaba en la terraza color arena, como la que vos ves que yo uso a veces, una roja grandota de caja. Bueno, esas son las 335, que es muy linda. Aparte de ser linda, es una guitarra que tiene un sonido muy especial, sonido de caja, es distinto al sonido de la guitarra eléctrica de, como se dice, maciza, de un solo, una madera sola. Estas son huecas y tienen la F, ¿no es cierto? Como la acústica. Eso le hace una resonancia distinta. No son muy aptas para hacer música suave, música, digamos. Claro. La Fender vos podés tocarla en alguno de las posiciones y te suena como una acústica. Esta no. Esta es una guitarra más tipo de jazz. Por eso B.B. King usaba 335, por ejemplo. Claro. La Lucille famosa de B.B. King es una 335, claro, como la rojita mía. Bueno, sí, son como más power, mucho, ¿no? Esas violas, pero... Son como más duras, más power. Son como más duras, más power. Sí, tienen otro sonido. Sobre todo son duras para tocar. Claro. Más allá del sonido. También. Porque no nos olvidemos que cuando salen los pedales en esta época, que empiezan a salir muchos pedales, ya se empiezan a usar, pedales de distorsión y de efecto, cualquier guitarra puede sonar como otra. Digamos, ¿por qué? Porque ya el sonido se lo está dando mucho la pedalera y no tanto la guitarra. Pueden haber algunas diferencias, pero digamos, son guitarras que con un encordado de 12, calibre 12, cuando normalmente una Fender estás usando 9 o 10. Quiere decir que las cuerdas son más gruesas, tiene una sonoridad diferente, y es muy típica de esta época de los Beatles. Cuando uno puede y tiene tiempo en el escenario, a veces las cambia. Si hay que hacer todo muy rápido, no tocas todo con la misma guitarra. Pero esto es un sonido de caja, lo que llamamos nosotros los guitarristas, le llamamos sonido de caja, guitarra de caja, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, este tema es un tema que Lennon dijo que era una porquería, siempre dijo que era una porquería, y sin embargo para Harrison era el más lindo de todos. Fíjate cómo Harrison dijo que para él era uno de los preferidos. Y bueno, cada uno. Bueno, está bien. Ahora vamos, ¿cuál tema tenés ahora? For No One. For No One. Muy bien, bueno, este tema es otra de las baladitas de Paul. Otro tema Paul. Otro tema Paul, ahí introduce una trompa. Otro pianito también tirando a clave. Sí, haceme caso. Sí, puede ser. Es un challenge inglés. Ahora te cuento. Vamos a poner la parte donde está el corno. Sí, una trompa. Corno. Acá aparece algo, voy a parar un segundito y explico algo. Acá aparece un instrumento también totalmente fuera de lo normal. En esa época aparece un corno francés o una trompa, es lo mismo. Una trompa. Claro, es el corno francés también, no el inglés, porque el inglés es como lo oboe. No, por eso me dije, pero corno inglés no, es una trompa. ¿Es trompa o corno francés? No sabía que se le decía corno francés, por eso. Sí, de las dos maneras. Y aparece en este tema haciendo el solo, fue una cosa, también una sonoridad que a todos nos llamó mucho la atención, porque nunca habíamos escuchado un corno francés o un corno o una trompa
así sola en un grupo de rock, no, era una cosa, acá lo vamos a escuchar bien. No, pero acá son cada tema es una perla aparte, no olvidaste, increíble ese disco. Y un aire de música clásica muy marcado, por supuesto, ¿no? El arreglo del piano, este tema, yo lo toqué una sola vez con un pianito que a mí me permitió tirar una secuenciación, porque lo tuve que hacer con una secuenciación, porque obviamente cuando llegó la parte del corno no tenía que tocar el corno. Entonces lo grabé grabé la parte del corno y la disparé en el momento que empiece y seguí tocando el piano. Ah, un genio, Guille. Es que sí se hace ahora. Claro, yo seguí tocando normalmente y apareció el cornito, que ya lo había grabado antes en el mismo piano con sonido a corno, y es que si no tenés que llamar un cornista. ¿Cómo conseguís un cornista para un show? No, aparte para que toque un solo tema. No, pero aparte, si vos me decís, hacemos un teatro o cosas así, o es otra cosa, pero por ahí lo estás tocando en un lugar que no ganás un peso, que le tenés que pagar una fortuna al tipo para que toque 2 notas y se va. Lo grabamos con el teclado. Es una locura. Por eso te digo. Bien. Pero son esos temas que da mucho placer tocarlos, porque la gente dice, uy, ese tema, claro. Si no, no lo toca la gente. También podés agarrar y hacer. Es un tema. El punteo se puede hacer con una guitarra, con una flauta. Se puede, pero si vos querés que suene igual, tenés que hacerlo con sonido de corno. Con una melodía muy Paul. Muy Paul, es increíble cómo ya está marcando, pero aparte es increíble cómo cada uno ya se está definiendo, ya dice, bueno, Paul es esto, John es aquello, George va por aquel lado. Es increíble, es un disco, pero bisagra total, innovador, bisagra mucho. Por donde lo veas. Increíble, se nota mucho. Increíble. Sí, se nota mucho. Bueno, fíjate, acordate el sonido de las guitarras de Engelbert Cancin y de Taxman, escucha estas. El mismo sonido. Igual. Muy similar. Bueno, y este tema era, Dr. Robert era un médico que le vendía anfetaminas a los amigos de John y otros más. Un delincuente, un comerciante que sabía que como tenía, claro, de los típicos médicos que le venden falopa a la gente, como existe ahora también. Y se llamaba Dr. Robert. Es un folk más psicodélico ahí también. Igualmente se nota todavía este condimento folk, ¿no? En cierta forma. ¿Cómo? Que todavía se sigue encontrando ese condimento folk, ¿no? En algunos temas. Sí. A pesar de que es muy psicodélico todo este disco. Ahí habían acotado que el bajo de los Who tocaba el corno francés y que tenía muy buen sonido, sí, tiene un sonido re lindo. Sí, esos sonidos generalmente quedan muy bien en este tipo de temas. Lo que sucede es que la complejidad de eso está obvio. En un disco no hay problema porque viene un músico y lo graba. Normalmente nosotros no tocamos esos instrumentos de orquesta, menos esos instrumentos que son extraños. Vos abrís una cátedra de corno francés y tenés un alumno en todo el año. Obvio, no. Claro, pero digamos,
que estudia el corno francés, pobre. Claro. Lo que pasa que es como yo te decía, vos pones un músico más, o tocan los muchachos, los beats, o quien sea, o nosotros, quien sea, y te llaman por teléfono y dicen, che, necesitamos el corno para... Y bueno, voy yo con el cinte y toco el corno. Y son un corno de verdad, sampleado, pero tiene que haber otro tipo que lo toque. Lógico, sí, no hay otra. Excepto algunos, los beats, excepto algunos temas, en realidad sí tienen el pianista que con el sintetizador. Es que con eso haces todo, Beatle. seguro. Es el quinto Beatle del muchacho. Ahora no me acuerdo el nombre, pero es un capo, es un capo. Sí, ahí dice no Raúl que cuando sea grande, ahí dice Raúl que cuando sea grande quiere cantar Dr. Robert con Abbey Road. Decirle a Raúl, bueno, Abbey Road hace todos los temas de Revolver, menos los que son imposibles de hacer, pero la mayoría de estos todos, que por eso a la gente le gustaba mucho cierto show que hacíamos en algunos lugares, especialmente donde hacíamos los temas que no se escuchan en vivo, y los hacíamos todos. Por supuesto, hay dos o tres de este disco que no se pueden hacer, que el Love You Too, el Tomorrow Never Knows, eso no se pueden hacer, y Yellow Submarine porque no nos gustan. No. Pero las demás las hacíamos todas. Te voy a contar un secreto, A mí tampoco me gusta mucho, será que lo escuché tanto que me dejó de gustar. Es como Twist y Gritos, ¿viste? Como que lo escuchaste y decís, no, lo odio este tema. Te empachás. Claro. Te empachás. Es como un empacho. Esa es la palabra. Claro, seguro. Bueno, vamos a continuar. I want to tell you. Temazo de Harrison. Chapo. Bueno, este tema, por supuesto, revela la cosa de gran compositor que tenía Harrison, con armonías muy ricas, acordes con quinta aumentada que pasan a quinta, quinta disminuida y después el acorde disminuido directamente en el piano, todo el tiempo bajando de un semitono cada nota y hace unas armonías, y en las voces lo hace. Es muy interesante. Por supuesto, es un tema que nunca tuvo éxito comercial, porque él está marcado dentro de una línea de composición de temas que no son temas comerciales. Totalmente. Ni complacientes, digamos. Paul sí era vivo para eso, aparte de ser un genio, pero Paul sabía lo que quería la gente, y le daba lo que quería la gente. Sí, es un punto, bueno, Paul logró ese equilibrio, o sea, de composición. Porque si hubiera sido por Lennon y Harrison, no. La comercialización. No. Claro. Bueno, es que por eso el éxito, bueno, a ver. Por eso es un grupo. El éxito que todavía sigue teniendo Paul McCartney, olvídate. Pero en los grupos, es necesario que haya uno que piense en la vista, otro que piense en el sonido, otro que piense en la parte técnica, otro que esté... y después todo ese guiso es lo que hace que sea bueno el grupo, porque siempre Paul siempre pensó en el tema comercial antes que todo, pero aparte de un genio, entonces cumplía dos fases indispensable para un grupo. Claro. Ya. Sí, tenía un equilibrio en ese sentido, sí, totalmente. Bueno, vamos a ver el próximo tema. Este es un tema que se llama Go to
Ahora que lo voy a apagar porque si no, no se escucha nada. Sí, no. Trata de Aparte entrar en mi se está vida. perdiendo un poco la señal. Va, Go to Get Into My Life. Es un tema muy influenciado por el movimiento ese que yo les había contado en el primer disco del Motown norteamericano. Claro, por eso que era claro. toda esta música de los negros que hacían jazz y pop y rhythm and blues. Y de ahí que viene el arreglo hecho con saxo tenor y trompetas. Ahora lo vamos a escuchar un poquito. Sí. Un tema muy también, qué característica que tiene Paul, Qué característica que tiene Paul, ¿no? Mirá, este es un hermoso tema y tiene una energía increíble. Y este sí se puede hacer de a 4, ¿ves? Este se puede hacer de a 4, perfectamente. Claro, sí, es un tema... Con un sinte, por supuesto, con sintetizador, ¿no? Sí. Claro. Sí. Ay, te voy a decir, antes de tocar el último tema, ¿ibas a decir algo más de este? Sí, queda el último tema ahora. Nos queda el último. No, pará. Que ese requiere una explicación un poquito más larga, pero bueno. Sí, pero voy a hacer un stop. De este libro que vos me mandaste para leer, hubo un cambio en la batería, porque siempre hablamos de las guitarras, de las características de los instrumentos que tocaban, y nunca hablamos de la pobre batería de Ringo. Sí. Bueno, la batería de Ringo... Vale, si tenés un dato, tiralo, sí. No, yo no hablé de la batería todavía, no, está bien. Justamente la introducción, el cambio en la batería, lo leí, el sonido de la batería, le acercaron mucho más los micrófonos a la batería y pusieron la famosa manta adentro del bombo. Y eso también produjo un cambio en el sonido de la batería, ¿no? Eso lo hicieron en este álbum. En este álbum comienza a sonar la batería más pastosa, más aterciopelada que las baterías tan, no eléctricas, sino a lata, como sonaban en otra época. Y cada vez más Ringo utilizó eso, inclusive en los parches de los tom y de los otros cuerpos de la batería, inclusive en el redoblante también, utilizaba unas especie de almohadillas de goma espuma para hacerlo más apagado el sonido, no sea, no tan estridente, no tan militar, por el hi-hat, que es ¿cómo se llama? El redoblante. El redoblante. El redoblante, mejor dicho. El redoblante. El redoblante, sí. Si vos no le pones eso, suena a veces como... Para mí me suena milico eso, ¿viste? Me suena... Banda militar, claro. Más extremo. Y con ese parchecito de goma espuma, que lo usan muchos bateristas, se logra un sonido más atenuado, más pastoso. Que eso se escucha mucho ya en el álbum blanco. En el álbum blanco, y Abbey Road y Let It Be se escucha bien claramente cómo está toda la batería ensordinada un poco, pero con un sonido mucho más... aterciopelado, diría yo, más cálido. A algunos les gusta, a otros no. Hay bateristas que no les gusta hacer eso, ¿viste? Pero bueno, pero acá apareció eso como porque ya el sonido de los Beatles cambió y también cambió la batería. No podría sonar como la batería de antes con este sonido que se está usando ahora. Entonces, como este tipo era un tipo muy fino, muy delicado, también le fue encontrando la vuelta a la batería. Bueno, este tema, vamos a hablar de este tema un poquito, porque este tema sí se puede... ¡Wow! Bueno, llegamos al último. ¡Qué tema! Por Dios, es lo que hablábamos al principio, ¿no? Al final y el principio y el final. ¿Cómo arranca, cómo termina?
por Dios. Bueno, este Es tema... más psicodélico que este tema, Sí. creo que no existe. Sí, por lo menos de este disco seguro. Terrible, no, Y impresionante. este tema fue un tema que Lennon imaginó, seguramente en alguna incursión alucinógena que habrá tenido, Algún donde se viaje imaginó de esos cantando... que tenía. ¿Cómo? No te escuché, ahí se cortó, no llegué a escuchar. No, de esos viajes que tenía. Y sí, donde se imaginó una especie de letanía, una especie de raga, o digamos, de esas melodías que son monótonas, cantada por monjes tibetanos y cosas, un delirio. Pero ese delirio movió a los Beatles a improvisar y a generar un montón de cuestiones más allá de la música que normalmente estaban tocando. Te doy un ejemplo. Paul en la casa tenía cintas a patadas de cosas. Entonces agarró las cintas, las mezcló, las tiraron, las juntaron y empezaron a pasar pegadas como estaban, las cintas magnetofónicas, que había viejas también, porque no se podían reciclar en esa época. Llegaba un punto donde ya no servían más para nada y las tiraban. Hicieron eso. En la casa se grabó con un magnetófono, con un grabador de los que había en esa época, frotando con las copas, haciendo sonidos, los grabó al derecho y al revés. Harrison trajo una tambura. La tambura, mientras yo te explico, me fijo acá si puedo hacerte escuchar una tambura. Una tambura es un instrumento parecido a la cítara, en cuanto no al sonido, sino al cuerpo, a la forma. A la forma. A la forma, y tiene un sonido absolutamente monótono. Ahora te lo voy a hacer escuchar si puedo. Y con eso empieza el tema, y con lo que hablamos antes de los loops. Claro. De los loops. Ahí está. El Ringo se puso a jugar con la batería y... Entonces, les gustó a Lennon y le hicieron un loop. Grabaron, qué sé yo, 4, 6, 8 compases, no sé cuánto habrán grabado. Lo pegaron y lo mantuvieron todo el tema. Si vos escuchás todo el tema, hace lo mismo. Comienza con la nota pedal. Claro. Ahora vas a escuchar la nota pedal. A ver si tengo volumen necesario como para que se escuche. La tambura con un sonido largo, que es todo igual, que... A ver si lo escuchamos. ¿Eso qué es? No, escuchá. No, lo que pasa es que tiene muy poco volumen esto, no sé por qué las grabaciones estas. Yo lo estoy haciendo en vivo esto, digamos, no... ¿Se escucha algo ahí? No, la verdad que no. Bueno, no da porque si no es un sonido muy tenue. Pero bueno, Corre la tambura... La tambura. Parece... ¿Dónde estará? Se va. Ahí está. Bueno, no importa, lo vamos a escuchar en el mismo tema de los Beatles, la tambura, pero yo te quería hacer escuchar una tambura india, digamos, es lo mismo. Aparte, india, sí. No, pero son lo mismo, es el mismo instrumento, a ver si lo tengo acá en punta. Ponete más en el centro del celular que el camarógrafo no nos está ayudando. Ahí va. Esa es la tambura. Un instrumento indio, sí.
is not dying. This is not dying. Lay down for surrender to the boy. If it's shining, if it's shining, let you may see the meaning of within. It is peace. It is peace. Cintas al revés, cintas Sí. en reversa. Sí, 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 totalmente, totalmente. Para un segundito y explico, lo vuelvo a poner ese pedacito si quieren. Esto que están escuchando Impresionante. son todos punteos de guitarra, de los que tenían en cintas que no iban a usar, cualquiera, grabados por ellos o por otros, que los pusieron en reversa. Entonces, ahí se escuchaba esto, todo en reversa. Impresionante. Y en ese momento, este es el momento exacto donde aparece un efecto en voces que no se había usado nunca. Había un efecto que se llamaba Leslie, que es, el Leslie es un parlante, es un equipo con un parlante grande que gira. Ajá. Y produce lo que se llamó después un flanger. Un flanger es uno de los efectos que usamos hoy en día, por lo menos ya los grupos sinfónicos como Pink Floyd, Emerson Lake and Palmer, Genesis, Yes, empezaron a usar. Sí. Y el Leslie se utilizaba fundamentalmente para los teclados. Y entonces el tipo agarró y le hizo usar el Leslie con el micrófono y daba la impresión de que estuviera metida en una caverna cantando o en un lugar extraño. Por eso suena de esta manera. Qué bárbaro. No, impresionante, impresionante. ¿No se escucha? Sí, se escucha como la voz distorsionada, ¿no? Está buenísimo, como una radio, como radial. Esperá que no te escucho. No te escucho. Buah. Ahora sí no, porque como acerqué un poco el micrófono no te escuchaba lo que estabas hablando. No, ese efecto del Leslie, sí. se escucha como una voz distorsionada, como radial, ¿no? Ese efecto más como una sumado radio, a todas las cintas en reversa, la verdad que... No, es todo un delirio, sí. Es un delirio increíble. Bueno, un tema como para... Claro, yo siempre digo lo mismo, las cosas hay que verlas en su circunstancia temporal también, ¿no? Yo en ese momento creí que la cabeza me explotaba, qué sé yo. Quizás soy un pibe de 20 años, no le llame tanto la atención porque ha escuchado muchas cosas con el avance de la técnica y un montón de experimentos que se hicieron desde pero no sé si se usa mucho pero todo a mí esto, me mataba eso. No sé si se usa mucho todo esto, ¿sí? ¿Vos decís? No. Lo que se utiliza, no, el flanger, todas esas cosas se utilizan, pero de otra manera. Digamos, el flanger se utiliza mucho. Como que fue más artesanal todo esto, ¿no? Lógico. Esa es la parte innovadora y creativa. Vos en el lado oscuro genial, de la luna, ¿no? En el lado oscuro de la luna de Pink Floyd, vas a escuchar un montón de estas cosas, pero no te das cuenta porque vos creciste con esa música. Claro, entonces ya está incluido dentro de un sonido que vos lo tomaste como un paquete. Yo era una niña, no, era muy chica, no crecí. No, bueno, pero estamos hablando del 75, más o menos en adelante, pero vos, siendo chiquita, escuchabas ese disco que lo escuchaban tus mayores, qué sé yo, te criaste con esa música. Pero en esta época no había nada. Unos años antes el rock and roll lo tocaban con contrabajo porque no había bajo eléctrico todavía. Estamos hablando de una época del dope, ¿viste? Entonces, claro. Eran avances muy grandes en ese momento, qué sé yo. Por eso te digo, es muy interesante verlo desde ese punto de vista y cómo los tipos con poca
con pocas cosas, y mezclando lo que tenía fueron generando cosas que después, por supuesto, se automatizaron, se tecnologizaron. Si ninguno de nosotros hoy para hacer esto necesita nada de eso. Yo hago madera noruega y yo agarro y pongo el 128, sonido 128 que preparé yo, y es una cítara y suena igual. La tengo que tocar, por supuesto, pero la toco en un piano, no toco la cítara, yo no sé tocar la cítara. Claro. Entonces, También antes era una cosa imposible. Claro, sí, no, y, bueno, y eso sumado a la curiosidad de cada uno, ¿no? A George, su curiosidad por aprender los instrumentos indios, a Paul, que se le ocurrían todas estas cosas, ¿no? John también con su delirio. La verdad que... todos entraron en la ronda mística, a partir de acá. A partir de acá, totalmente, por supuesto, el más Harrison desde ya, pero todos terminaron aceptando esa onda mística, que hicieron el viaje a la India, que fue en el año siguiente a esto, fue en el 67. Que ya pertenece a Sargento Pepper, a la época del Sargento Pepper, ¿no? Sí, porque esto fue grabado, este disco salió a la venta el 5 de agosto. Este disco salió a la venta el 5 de agosto del 66, y en Inglaterra. Y a partir de ahí, cuando terminan de grabar ponen a manos a la obra, que después vamos a explicarlo la próxima, la banda de Sargento Pepper, que trajo aparejado una serie de estudios previos y cosas, porque era un plan de Paul para generar algo muy grande, que lo fue, por supuesto. Aparte así no sale que, también, y sale a principios del 67. Claro. Sale a principios del 67. Que realmente este disco fue la creación de un nuevo género musical, ¿no? Creo que innovador por todos lados y... estos temas podrían haber estado en Sargento Pepper y no desentonar. Muchos de estos. Y muchos de Sargento Pepper, que algunos desentonan, podrían estar en otro disco también. Porque es la misma onda. Nada más que uno se acostumbra a que este de Pepper y este de Revolver, pero no. Vos decís, yo lo veo y hay muchos temas. Poco diferente. Cuando veamos Sargento Pepper te vas a dar cuenta por qué. Algunos temas, hay temas de Sargento Pepper que son temas que son de relleno para mí. Hay cosas que no quiero decir porque las voy a decir la próxima, pero yo tengo un par de teorías con respecto a eso. Este es un disco que no tiene nada de relleno, o sea, cada uno de los temas fue totalmente analizado y construido para este disco, un disco totalmente bisagra y de cambio total en la vida de los Beatles. Increíble. No, por supuesto. Pues el Sargento Pepper tiene cosas que son observables, también sabiendo que en ese momento estaban grabando muchos discos que iban a formar parte de lo que después iba a llamar Magical Mystery Tour. Entonces yo sacaría 3 temas de Sargento Pepper, que para mí son temas que no me parecen de buena calidad, y pondría Strawberry Fields, I Am the Walrus y The Fool on the Hill. Y ahí sí tenés el mejor disco de la historia de la música y no se puede discutir más. Claro, ya está. Si le ponías eso a Sargento Pepper, chao. Pero bueno, el corte no lo hacían ellos del todo, ¿no? Por eso. Pero es una época de mucha creación y de mucha calidad el 66-67. Increíble. Van a aparecer temas, pero increíblemente buenos. Este disco yo creo que es número 1. La verdad que está en la época donde hicieron las mejores cosas para mí. 66-67. Después los cortes de los discos, ya te digo, en Estados Unidos, Revolver no es el Revolver nuestro. Y Rubber Soul tampoco, porque los cortaban con otros de la misma época, obviamente. Por eso yo hablo de época, viste que yo hablo más de época. Digo, este disco es paralelo a por ahí en un disco acá apareció y en Inglaterra no, o en Turquía no, qué sé yo, no sé. No importa, pero son del mismo año, están en la misma, en el mismo paquete, digamos, que armaron. Claro. Bueno, Guille, así que bueno, la próxima nos veremos con Sargento Pepper. Un genio, la verdad que... Saluti a tutti. Salud y pesetas, como decía mi abuela. Dale, segunda parte del disco Revolver, y bueno, un cariño enorme, guardá, y después me lo mandás todo esto. Sí, guardé. El otro, como me apuraste, espero que lo hayas guardado, me dijiste poner enseguida, no sé si no se habrá cortado la guardada, pero bueno, después te digo, chao. Hasta luego. Chao.